En el Perú tenemos dos especies de lobo marino, el lobo marino chusco y el lobo marino fino. El lobo marino chusco también es conocido como el lobo marino de un solo pelo, su nombre científico es Otaria flavescens. El lobo marino fino también es conocido como el lobo marino de dos pelos y su nombre científico es Arctocephalus australis. Ambos se distribuyen en la costa del Perú. El lobo marino chusco se distribuye desde Piura hasta Hilo, a diferencia del lobo marino fino, que eso está más que nada centrado en la parte sur del Perú. El lobo marino chusco se alimenta de varias especies, ¿no?, de calamares y peces. Tiene una alimentación más costera, a diferencia del fino, que suele hacer viajes más largos mar adentro para conseguir sus presas. Se relaciona más con ambientes con temperaturas de agua más fría, donde hay mayor afloramiento de nutrientes y se alimenta de menos cantidad de tipos de presa. La anchoveta es gran parte de su dieta, también los calamares, camotillo, la caballa y damos otras 3 o 4 especies más. Ellos se demoran un poquito menos de un año y luego de eso la hembra tiene que amamantar a la cría y darle los cuidados necesarios por otro año más. Entonces el tiempo invertido por animal es cerca de 2 años, que es un tiempo bastante largo comparándolo con otros mamíferos. La cría depende directamente de la madre. Hacen viajes puede ser 2 a máximo 4 días. Pueden estar viajando 60 millas náuticas de la costa, de ida y de vuelta, a buscar su alimento. Para delimitar la Reserva Nacional de Paracas, el año 74, era impresionante lo que había. Todas las zonas rocosas estaban cubiertas de algas, de choros, de mariscos, etc. Había muy poca presión pesquera. Era impresionante estar ahí un mes viajando por toda la zona, pocas carreteras. Hoy en día, cuando regreso y vuelvo a ver los sitios que vi hace 40 años, me pongo triste porque gran parte de todos esos mariscos han desaparecido. Por todas partes hay gente pescando, recolectando, etc. Y hasta se sigue pescando todavía con dinamita, que es un tema muy difícil de controlar. Siempre se utilizó el lobo marino desde las culturas prehispánicas, para aceite, para carne, los cueros se utilizaban muchísimo, etc. Pero en el siglo XX, XXI ya el impacto es sumamente fuerte por la sobrepesca y la pesca de la anchoveta. Segundo, la pesca de muchas otras especies de peces marinos que le quitan el alimento al lobo marino. Y entonces el lobo marino no tiene espacio, no tiene alimento suficiente, más la matanza que hacen los pescadores de lobos marinos, entonces se ha producido un desequilibrio. Volver al equilibrio original va a ser prácticamente imposible. A principios del siglo XX se estimaba que había en la costa peruana unos 500.000 lobos marinos. Luego en los primeros 20, 30 años
del siglo XX se hizo una gran extracción de lobos marinos que continuó hasta los años 70, en que la población se redujo entre las dos especies más comunes a 40.000 ejemplares. El lobo marino fino o lobo de dos pelos desapareció en muchas zonas de la costa central y costa norte. De hecho, ahora se encuentra en la zona de Paracas y en la zona de Punta Coles. De los 175.000 que habían originalmente en los años 50, ¿no? Ahora quedan 2.500. Entonces quedan muy poquitos en caso de lobos finos. En el caso del lobo sudamericano o lobo chusco, en los años 70 estaban entre 125.000 y 150.000. Después del fenómeno del Niño del 83, la población se redujo a 70.000, o sea, a la mitad. Y luego el fenómeno del Niño 98, la población se redujo a 35.000. Hay algunos estudios que dicen que entre los últimos años, ¿no? O sea, los últimos 2 o 3 años, la población puede ir entre 70.000 y 90.000, pero no es estable. La principal amenaza que tiene los mamíferos marinos y los lobos, que también son mamíferos marinos, son los humanos. Conforme ha aumentado la población humana en la costa, los lobos también han estado siendo ahuyentados, pero a la vez han estado siendo también más amenazados. El año 74 había en San Andrés 50 embarcaciones pesqueras artesanales y ahora hay más de 1.500 en esa zona. Quiere decir que la presión sobre los recursos es muy fuerte y ahí también se produce la guerra continua entre los pescadores y los lobos marinos, que los pescadores los consideran sus enemigos porque le rompen las redes, etcétera, y los van matando y todo lo demás. Las actividades de pesca de por sí, al tender redes, van a provocar que en algunos animales se enreden y puedan morir ahogados. Y la pesca por competencia, la competencia del lobo marino con la pesca industrial en este caso, ¿no? Y al ser sobrepescada la anchoveta podría afectar a las poblaciones de lobos marinos en el país. La principal amenaza que afecta a la ecología marina es la contaminación del mar. Contaminantes que afectan el sistema inmune de los animales, que genera cáncer, lesiones, los hacen propensos a enfermedades que no teníamos antes, como cuadros de inmunosupresión adquirida por contaminación, ¿no? E incluso desórdenes nutricionales, como incluso lobos marinos diabéticos, ¿no? Por contaminación. Entonces, la exposición a mercurio, hidrocarburos, eso es un factor desafortunadamente cada vez más importante en la presencia de los lobos marinos aquí en la costa central de Perú, sobre todo. Las poblaciones de lobos van a fluctuar mucho con la disponibilidad de alimento, pero también, por ejemplo, con los eventos del Niño. Las poblaciones pueden estar muy saludables, pero de repente viene un fenómeno del Niño y las poblaciones van a disminuir abruptamente. Y luego poco a poco van a recuperarse en el tiempo, pero si digamos hubiera más seguidos eventos como el Niño, estas poblaciones es muy difícil que se logren recuperar rápidamente.
El impacto del cambio climático en el mar peruano todavía no hay datos certeros. Se sabe que el nivel del mar está subiendo y segundo, que si ha subido la temperatura de la atmósfera en los últimos 50 años, casi 0,7 grados Celsius, eso está impactando también en la temperatura del mar peruano. Eso hay que irlo monitoreando a futuro y en el año 2050 seguramente habrá más datos. Se sabe de todas maneras que las especies de la corriente de Humboldt son especies de aguas frías y si el mar peruano se calienta 1 o 2 grados, eso va a impactar de todas maneras en las especies que están adaptadas a las aguas frías. Entonces se va a producir un desequilibrio y posiblemente se tiene que restablecer un nuevo equilibrio. El proceso de rescate inicia cuando recibimos la llamada inicial de alerta, ¿no? Donde nos informa que hay un animal, mamífero marino, en problemas. Una vez que hacemos el rescate, traemos al centro de rehabilitación para hacer la admisión e iniciar la siguiente etapa, que es la de rehabilitación. Va a depender mucho del mal, la dolencia con la que él venga. Por ejemplo, en el caso de Doménica, ella por lo mínimo va a estar unos 2 meses con nosotros. ¿Por qué? Porque la herida tiene que cicatrizar bien, y después tiene que iniciar el proceso de rehabilitación, de fisioterapia, para que su aleta vuelva a ser funcional para ella. El principal problema que nosotros tenemos al momento de hacer un rescate, una vez más los humanos, porque cuando a veces nos alertan por un animal en problemas, nosotros damos siempre algunas indicaciones básicas. No tocarlo, no mojarlo, no estar acercándose porque el animal se puede estresar y es lo primero que los humanos hacen. Ya nos dificulta a nosotros ese trabajo, el trabajo de rescate, ¿no? Porque la gente, la impaciencia también e intolerancia de las personas que a veces no les gusta que haya un lobo en la playa, a como dé lugar lo quieren sacar de ahí. Cualquier especie en un ecosistema tiene una función, así lo ha hecho en el equilibrio la naturaleza. Los lobos marinos están bastante arriba en la cadena trófica del mar peruano, entonces ellos seleccionan sus peces, nunca van a cazar los peces más sanos, sino van seleccionando y van limpiando la población y además con sus excrementos, con sus cadáveres, fertilizan el mar y es todo un insumo para eso.